estamos transmitiendo. Vamos. Ay, Dios. ¿Estamos? Parece que ya estamos empezando a transmitir. Sí, ya estamos en vivo. Y vamos a esperar a que se... Está subiendo el número de participantes. Vamos a esperar a que se estabilice un poco porque... Ya. Estamos en 150 personas y subiendo. Oye, por el chat, Ya. Felipe. Perfecto. Ya. Ya estamos llegando a las 200 personas y vamos a dar inicio a esta actividad en honor al tiempo y para las personas que están conectadas a la hora. Bueno, me presento, yo soy Felipe Layon, soy director de Servicio Público de la Fundación Jaime Guzmán. Y quiero darle a todos la bienvenida a este seminario, a este ciclo de seminarios. Esta es la última etapa de este ciclo que se llama Chile, ¿cómo seguimos?, organizado en conjunto por los Centros de Estudio Horizontal, Libertad y Desarrollo, Fundación para el Progreso, Respública, Idea País, el Instituto Libertad y la Fundación Jaime Guzmán. Y el día de hoy vamos a contar con la participación de los senadores de la República, Andrés Alamán, Felipe Kast y Ena Bombaer. Además, es posible, todavía no estamos confirmados, vamos a ver si alcanzan a sumarse o no, porque están con otros compromisos también, el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, y el ministro de Desarrollo Social y Familia, Cristian Monker. Y el formato que vamos a tener va a ser una apertura inicial de cada uno de los invitados de 5 minutos, y después vamos a pasar a una etapa de preguntas. La idea es que ustedes puedan ir enviándonos sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas que está ahí abajo en su pantalla, y las voy a ir formulando yo una vez que termine esta etapa de presentación. Entonces, para dar inicio al seminario, entonces, vamos a darle la palabra, ¿cierto?, a los senadores, y la idea de esta primera etapa es que, claro, se refieran un poco, luego de estos meses complejos que ha tenido Chile, y estas últimas semanas también bien complejas que ha tenido el país, y particularmente el gobierno, y por eso particularmente también Chile Vamos, que es la coalición que ustedes representan, y dada la crisis en la que estamos sumidos, tanto económica como social, ¿qué tipo de liderazgo, qué ideas, qué medidas concretas deberíamos ofrecer a Chile como sector, ¿cierto?, y en su caso concreto como representante, para intentar sacar a Chile de esta crisis? Entonces, para responder esa pregunta, le damos primero la palabra al senador Andrés Alamán. Bueno, Felipe, muchas gracias y saludar a todos los que están conectados a la conversación. No sé si lo alcanzaste a decir para que todos lo escuchen, pero vamos a estar con Felipe y con la ENA entrando y saliendo, porque estamos precisamente en este minuto votando en el Senado. Si las sesiones del Senado antes eran muchas veces largas y tediosas, con este sistema se han transformado en una verdadera tortura, ¿no? Por cómo en definitiva se llevan adelante, por las horas que se conducen. Yo voy a ocupar menos de mis 5 minutos, porque creo que lo más importante es abrir la conversación y tener la posibilidad, Felipe, de contestar la mayor cantidad de preguntas. Así que yo simplemente quiero marcar algunos pequeños puntos. Mira, en primer lugar, quiero decir lo siguiente. Una vez que dejemos atrás la pandemia, no sabemos exactamente cuándo esto va a tener lugar, se va a generar un escenario político vertiginoso. Vamos a tener que enfrentar el tema del plebiscito, nadie sabe exactamente en qué condiciones, ya se ha visto cuál es la discusión incipiente que al respecto existe, si las condiciones sanitarias lo permiten, lo más probable es que se efectúe en la fecha prevista. Si las condiciones sanitarias no lo permiten, obviamente que va a tener que haber una postergación, y eso es una cuestión que tiene que ver estrictamente con un razonamiento sanitario y no político. Pero supongamos que todo eso ocurrió, y estamos en el próximo año. El próximo año es un año profundamente electoral, y a eso me quiero referir. Yo creo lo siguiente, el año 2017, en la última elección presidencial, se confrontaron fundamentalmente dos visiones. La visión de la nueva mayoría, que en ese minuto venía terminando su gobierno, era la de continuar en lo que yo siempre consideré había sido un muy mal paso. Es decir, renegar
de todos los avances que Chile había avanzado, acometido en los últimos 30 años, y generar una suerte de desvío de la ruta en una suerte de propuesta refundacional que los propios chilenos la consideraron fracasada. A la inversa, la propuesta de Chile Vamos era, asumiendo todas las insuficiencias propias del desarrollo, reconocer, validar los progresos de los últimos 30 años y apuntar hacia adelante en un camino de rectificación. Es decir, teníamos dos visiones encontradas. Yo creo que el año 2021, estas dos visiones encontradas van a estar aún más fuertes, van a ser más agudas, van a ser más divergentes. Es decir, creo que vamos a tener un escenario político marcado no por la coincidencia, sino por la diferencia. La propuesta que tenemos que hacer nosotros va a ser una propuesta muy distinta a la que harán nuestros adversarios. Y en ese sentido, mi primer punto es el siguiente. Nosotros tenemos que encontrar un equilibrio muy significativo entre lo que yo llamo el punto de partida y la propuesta de reforma. Me explico. Después del 18 de octubre, algunos quisieron establecer la idea de que todo en Chile estaba absolutamente mal, que poco menos que no había nada rescatable, había que partir absolutamente del sub-cero. Bueno, nosotros tenemos que ser capaces, para tener un proyecto político, de decir, mire, en nuestro punto de partida es este, y a partir de nuestro punto de partida, también nuestras propuestas de perfeccionamiento y de reforma son estas. Me explico. Uno de los temas que va a estar arriba de la mesa va a ser, por ejemplo, el tema previsional. Pues bien, nosotros tenemos que ser capaces como sector político de decir, mire, nosotros somos partidarios no de volver al reparto, que es una pésima solución, somos partidarios de mantener mecanismos de capitalización individual, porque las ventajas que tiene son evidentes, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de proponer caminos de reforma. Es decir, anclar nuestras posiciones, no ceder frente a lo que supuestamente va a ser un embate que va a volver a querer mostrar que todo estaba mal, ser capaces de fijar nuestras posiciones y a partir de nuestras posiciones, Felipe, plantear caminos de reforma y caminos de perfeccionamiento. El segundo punto que quiero hacer es que hay que estar consciente a los adversarios que vamos a tener que enfrentar. Yo ya tengo bastantes años en política y la verdad que puedo afirmar que nos encontramos con una izquierda muy distinta a la que tuvimos los últimos 20 o 25 años en el periodo, llamémosla, post-restauración democrática. Yo creo que estamos frente a una izquierda particularmente beligerante, estamos frente a una izquierda que tiene una situación o una posición de tolerancia frente a los fenómenos de la violencia, y que fundamentalmente está en una propuesta que yo diría es una mezcla de populismo y refundacionalismo, si se puede usar esa palabra. Por lo tanto, enfrentar a ese adversario, saber que es un adversario complejo, que es un adversario organizado, que es un adversario que nos tiene entre ceja y ceja, yo creo que es un hecho absolutamente importante. Y por último, para terminar, ya me estoy comiendo mis 5 minutos, creo que tenemos que ser capaces de poner por delante también aquellos valores que son propios de nosotros. Los valores del emprendimiento, los valores del mérito, los valores de la democracia representativa, los valores de los cauces institucionales. Es decir, prepararnos con un liderazgo muy fuerte que tenga estas tres bases. Afirmar las posiciones de partida y sugerir caminos de reforma, constatar el tipo de adversario que tenemos que enfrentar y derrotar democráticamente, y poner por delante los valores con que tenemos que enfrentar esta nueva etapa. Muchas gracias, senador. Ahora, para responder, ¿cierto?, la misma pregunta, le doy la palabra a la senadora Ena von Baer. Ahí estamos. Bueno, saludarlo, Felipe, a los dos Felipes y a Andrés. Los saludo desde Valdivia. Yo tengo que decir que para mí, sureña de corazón y que vivo en el sur, en la hermosa ciudad de Valdivia, esto de poder hacer seminarios de esta manera me parece maravilloso.
aunque Andrés tiene razón que las sesiones en el Senado se han puesto bastante insufribles, porque yo creo que los seres humanos al final del día necesitamos el contacto. Necesitamos, y la política necesita mucho de eso, necesita mucho del contacto, de poder conversar, de poder de pronto tocar a alguien y decirle, oye, esto es importante, de poder transmitir de una manera distinta. Y esta manera de transmitir tiene lo bueno de poder hacerlo desde Valdivia, pero tiene lo malo de que carece de emoción de pronto. Uno lo ve como más como una película que como una realidad. Y creo que de pronto los momentos que estamos viviendo nos parecen un poquitito eso, una película, como que la gente no sabe cuánto de esto es real y cuánto de esto está pasando como en un universo paralelo. Y yo creo que eso es súper complejo, porque creo que nos vamos a encontrar con un Chile completamente distinto al que teníamos antes de la pandemia. Va a ser como, yo de pronto tengo la sensación, no sé si a ustedes les ha pasado, de que están en el mar, se están bañando en el mar y la ola los bota y se produce uno cae en la ola completamente, no sabe para dónde está arriba, está abajo, y en esos momentos lo que te dicen la gente que surfea o que hace kitesurf, te dice, en el momento en que tú estás en la ola, tienes que contar el tiempo. Tienes que contar cuánto tiempo estás bajo la ola. ¿Para qué? Para mantener la calma. Porque de otra manera pierdes la sensación del tiempo y pierdes la calma. Creo que en momentos de crisis como el que estamos viviendo, es súper importante mantener la calma. Es como cuando uno está en una tormenta y tiene que mantener la quilla del barco. Y cuando estamos hablando de política, ¿cuál es la quilla de nuestro barco? ¿Cuál es nuestro tiempo? ¿Cuál es nuestro norte? Es lo que de alguna manera decía Andrés respecto al punto de partida. Yo lo voy a poner de otra manera, yo lo voy a poner, es lo mismo, pero al final del día es en qué creemos. ¿Por qué estamos en el mundo público? ¿Cuál es nuestra quilla? ¿Cuál es el proyecto que nosotros tenemos? Y ahí está, es importante esta cosa, porque es como contar el tiempo bajo la ola o mantener la quilla fuerte en el barco. ¿Cuál es el proyecto bueno para Chile? Y ahí está la libertad, la igualdad de oportunidades. Yo quiero poner también el mérito, como lo puso Andrés, pero también el trabajo. Porque hoy, como que todo tiene que venir del Estado, pero en el trabajo, para las personas, hay también un valor y un valor ético muy relevante. El emprendimiento y la fuerza del sector privado, y desde ahí, desde ese punto de vista también, la sociedad civil, cuando nosotros estamos pensando en otro tipo de soluciones, por ejemplo en el Sename, que lo hemos visto muchas veces con Felipe, cuando dicen la sociedad civil hay que matarla, o en los colegios particulares subvencionados, que me ha tocado trabajar con Andrés tan fuerte en su minuto. Y yo quiero poner otro tema sobre la mesa, que creo que es relevante, que de pronto se nos olvida: el orden y el respeto por la autoridad y las reglas. Yo creo que esto también es importante cuando nosotros estamos hablando de una sociedad democrática. El respetar las reglas, el respetar el Estado de Derecho, el respetar la institucionalidad, creo que son temas sumamente relevantes. Y las dos crisis que hemos vivido nos ponen en jaque un poco esos principios, nuestros principios. El estallido social puso en jaque completamente el orden y la institucionalidad con el populismo y la violencia, pero también puso en jaque la democracia. Yo creo que aquí hay como un cierto autoritarismo de izquierda, cuando uno piensa de una manera distinta, y a mí me toca mucho en el tema mujer, cuando uno habla del tema mujer como mujer de centro derecha, como que uno no tiene derecho a hablar del tema. Y es siempre un problema, porque nosotros tenemos una visión que puede ser distinta en muchos temas, pero muy importante y muy relevante, pero como que no nos dejan hablar porque la centro derecha no tiene nada que ver en temas de mujer. Pero también en otros temas. El populismo también es un tema que nos puso en jaque el estallido social. Pero también la desobediencia hacia la autoridad, el desorden, la desobediencia de las reglas de vivir en comunidad. Y luego el Estado, más Estado. Toda la respuesta al estallido social fue más Estado. Toda la respuesta en la pandemia también es más Estado cuando nos pasamos a la pandemia. Y en la pandemia también hay un tema que es súper complejo, que es
yo no puedo y por lo tanto el Estado me tiene que ayudar. ¿Cómo nos vamos a bajar de eso? ¿Cómo vamos a volver a reenfocar nuestro modelo como sociedad en lo que Andrés llamó el punto de partida y yo llamo la razón por la quilla, la razón por la cual estamos en política? Y uno podría pensar que en realidad mejor bajamos los brazos y que estamos en una ola que no va a terminar, pero yo creo que es muy importante el mirar hacia atrás, el mirar nuestra historia y el ver que Naruto, y yo ahí todavía era más chica, pero no queda tan lejos en nuestro país. En algún minuto nosotros vivimos una ola bastante parecida, y también agarró al país y lo revolvió completamente. Y de ahí apareció una institucionalidad que nos permitió avanzar como país, una institucionalidad fuertemente en los valores que nosotros representamos. Y de ahí nació el Chile más exitoso que nosotros hemos tenido en la historia. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que poner nuestra quilla nuevamente súper fuerte en nuestras ideas, pero salir a explicarle a la ciudadanía por qué estas ideas son buenas para Chile. Y creo que ese es un deber ético de nuestra generación, es lo que a nosotros nos toca, porque de otra manera le vamos a heredar a nuestros hijos un Chile mucho peor que el que nosotros nos toca vivir y que el que nosotros heredamos. Y por lo tanto, comparto con Andrés que tenemos que pararnos en el punto de partida, decir cuáles son las reformas que vamos a hacer, pero creo que también nos va a tocar explicar mucho más, porque los resultados van a haber quedado más atrás y el miedo de la gente va a ser mucho más grande que hace 6 meses y muchísimo más grande que hace 3 años para la última elección. Muchas gracias, senadora. He dicho presidente, como se dice en el Senado. Claro. He dicho Felipe. Sí, eso. Presidente no soy de nada todavía, así que... Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe, claro. Pero muchas gracias por sus palabras. Ahora vamos a escuchar, en tercer lugar, al senador Felipe Kast. Bueno, primero felicitar la organización de este encuentro, saludar a quienes nos acompañan. Gracias, Felipe, también por moderar, saludar a los centros de estudio. ¿Cuánta falta nos hace construir coalición desde las ideas? A veces estamos muy metidos en el corto plazo y creo que esta instancia nos ayuda también a levantar la mirada. Saludar a Ena, tremenda senadora, gran luchadora por los niños también, y Andrés también, una persona que permite construir también hojas de ruta de largo plazo. A ver, en relación a la pregunta, yo quiero transmitirte una preocupación bien profunda. Creo que además de lo que se ha dicho ya previamente, para no repetir, creo que tenemos hoy día una amenaza interna muy grande. Yo creo que las coaliciones y los partidos políticos se destruyen por dentro, no por fuera. Y creo que desgraciadamente el populismo también ha llegado a Chile Vamos. Y hemos visto una serie de proyectos inconstitucionales abrazados por parlamentarios de nuestra coalición, que ha sido algo ya sistemático. Entonces, yo primero quiero prender una alerta de que lo que se hablaba por parte de Andrés y de Ena del riesgo del populismo no es algo ajeno a nuestras filas. Y creo que esto es extremadamente delicado, y si no lo enfrentamos con contundencia, si no somos capaces de pagar costos políticos para enfrentarlo en el corto plazo, esto se empieza a transformar en una normalidad que es muy preocupante. Y creo que además termina perjudicando al gobierno, termina desordenando al sector, se debilita la conducción política del gobierno porque claramente no logra priorizar los proyectos, no logramos comunicar bien cuando el gobierno tiene que salir a dar explicaciones. Por ejemplo, ¿por qué vota un proyecto tan emblemático como el postnatal? ¿Quién no está a favor del postnatal? Y yo veo hoy día, les podría mostrar la imagen, diputados de nuestro sector que piden y exigen que se ponga en votación la admisibilidad con urgencia, junto con diputados del Frente Amplio. Twitter de Maite Orsini, que la pueden ver, el Twitter de Maite Orsini hace pocos minutos atrás, con los logos de estos diputados. Entonces,
creo que tenemos un problema estructural de que si nosotros, Chile Vamos, no somos capaces de entender de que podemos tener muchas diferencias, mucha diversidad. Yo creo que Chile Vamos ha crecido mucho en diversidad, que es muy positivo. Antes era una coalición más bien conservadora, hoy día hay un mundo liberal, pero todos tenemos un denominador común, que como bien decía Andrés, es respetar la democracia representativa, la democracia liberal. Y yo creo que ese es un riesgo real. Ahora, dejando eso de lado, creo que hay otros síntomas del tema constitucional que de repente caemos rápidamente en abrazar banderas de la izquierda. Nos pasó con la gratuidad en la educación superior, que en lugar de defender, que era una mala idea y que es completamente inmoral, abrazar la gratuidad en la educación superior, finalmente lo pusimos en nuestro programa de gobierno. Entonces creo que nosotros tenemos que creernos más el cuento de nuestro sueño de justicia. Creo que tenemos que creernos más el cuento de que tenemos una visión de futuro, que tenemos convicciones, que no tenemos que tener ningún complejo de inferioridad con la izquierda, y que nuestras ideas liberales son capaces de efectivamente entusiasmar a muchos chilenos. Y no porque sea más difícil explicarlo, como decía la ENA, bajar los brazos. Lo que pasa es que cuando no lo explicamos todos juntos, y uno explica A y el otro explica Z, de la misma coalición, claro, la cosa se complica. Y por eso es tan relevante este tipo de seminarios una vez más, el que podamos efectivamente mostrar una hoja de ruta. Y si ustedes me preguntan, dejando de lado los riesgos externos, ¿cuáles son las fortalezas internas que tenemos? Porque no todo es negativo. Yo soy de los que cree que es muy negativo aquellos que simplemente ven las luces y las sombras y no las luces. Hoy día Chile Vamos a tener una tremenda oportunidad. Somos por lejos la coalición más seria, más responsable, la mejor evaluada, la con mayor diversidad también, la más cohesionada. Aquí el presidente Piñera ha logrado, y junto a los partidos políticos, que tenemos cierta cohesión. Es verdad que tenemos este problema de incipiente populismo dentro de Chile Vamos, pero dentro de todo, mirando el vaso medio lleno, tenemos una responsabilidad gigantesca, porque además nuestra democracia vive sus tiempos más delicados desde el retorno a la democracia. Lo que vivimos el 18 de octubre fue muy complejo. Lo que crujió en la democracia chilena fue muy complejo. Y no solamente en la democracia chilena. Los invito a leer el manifiesto liberal del The Economist, ya hace más de 12 meses, donde manifestaba que la democracia liberal se había quedado corta, que habíamos dejado los liberales de exigirle reformismo con convicción y con sueños de cambio a nuestra democracia liberal. Y quisiera mencionar 3 ejes que me parece son relevantes a cómo levantamos Chile, cómo salimos hacia adelante. Uno, un eje en el plano político. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que lo que está detrás del gran descontento con nuestra democracia liberal no es el descontento con el modelo económico como quiere hacer ver la izquierda. Es el descontento con el modelo político, con la mediocridad del Estado, con no tener escuelas públicas de excelencia, con no tener meritocracia, esa meritocracia que hablaba la ENA, llevarla al Estado y exigirle nosotros como liberales que el Estado realmente sea excelencia. Y ahí sí creo que estamos al debe, porque el gobierno nuestro actual ha hecho muchas cosas importantes. La ENA ha dado una pelea increíble en la Comisión de Infancia, que créanme no ha sido fácil. La pobre le ha tocado estar ahí día y noche, sacando adelante la agenda de infancia junto a otros. Pero creo que en modernización del Estado estamos al debe. No hemos logrado efectivamente hacer un cambio estructural en modernización del Estado. Es verdad que nos han tocado momentos difíciles, como el 18 de octubre, como la pandemia, y por lo tanto creo que hay un debate. Segundo eje, creo que es el social. Y creo que en el social los niños, la inclusión de las personas con discapacidad y los adultos mayores debieran estar en el corazón de nuestra agenda de futuro. Y creo que en la infancia partimos muy bien y se ha ido bajando el volumen a la importancia de tener igualdad en nuestros niños. Desde el punto de vista político, tal vez porque nos hemos enredado en distintas discusiones. Y termino con el último eje, que me parece central, que tiene que ver con lo económico. Nosotros no podemos dejar de trabajar por el crecimiento económico, por mejorar nuestra productividad, por eliminar la burocracia del Estado, porque el motor del desarrollo para nosotros son los emprendedores, son las personas, no el Estado. Y por lo tanto el tema económico es un tema central que no podemos bajar nunca los brazos. Y por eso me parece tan relevante que en el acuerdo que se firmó el domingo incluya
la mitad completa del acuerdo, además de la protección a las familias, que me parece bien, reactivación económica, baja de impuestos transitorias y efectivamente poner a los emprendedores como el motor del desarrollo que son. Gracias, Felipe. Muchas gracias, senador Tocayo. Vamos bueno, les cuento que tenemos más de 280 personas participando. Es medio raro esto porque uno no las ve, pero han estado mandando preguntas y están participando mucho. Así que les voy a hacer la primera pregunta, un poco también aglutinando distintas inquietudes que hay, porque es un poco difícil hacerlas todas. Y una pregunta, un tema que se ha repetido harto y que todos ustedes tocaron de alguna manera tangencialmente, pero en el que les pediría profundizar es ¿hasta qué punto pueden hacerse reformas sociales profundas y en qué temas se deberían hacer sin ser irresponsables, primero que nada, porque estamos en este contexto populista latente, y sin pasar a llevar nuestra institucionalidad también, porque se ha visto también muchas veces que, como las declaraciones de la presidenta del Senado, por ejemplo, o otros parlamentarios o representantes que también han dado cuenta de que están dispuestos hasta pasar por encima de la institucionalidad. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio entre reformas profundas, pero con en el fondo sin ser irresponsables fiscalmente y sin quebrar la institucionalidad? La verdad es que si quieren contestamos en el orden inverso al que hablaron recién o partimos con el que quiera, digamos. Senadora Bombay, ¿quiere partir? ¿No? No sé. Tenéis que poner el micrófono de la ENA. Ahí está, ahí está. Primero decir que nosotros, después de lo que pasó en octubre, pero especialmente después de lo que está pasando ahora, tenemos que volver a hablar muy fuerte de crecimiento y de trabajo. Si es que nosotros no hablamos de crecimiento, entonces como que cuando nosotros pensamos en reformas sociales, de alguna manera, yo siento que nos quedamos como un poquitito en lo de octubre. Creo que son importantes algunas reformas sociales, pero creo que primero tenemos que hablar de crecimiento. Porque si no hay crecimiento, nosotros no podemos ir en ayuda de la sociedad. Por lo tanto, es súper importante hablar de crecimiento. Y segundo, que nosotros estamos aumentando muy fuertemente las ayudas sociales en este minuto, las ayudas directas de parte del Estado. Salir de eso va a ser complejo. De hecho, una de las gracias del acuerdo del que hacía mención Felipe es que dice, aquí hay un fondo y es solo para la pandemia. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a terminar con una reforma, con una ayuda de un ingreso familiar de 400.000 pesos por familia de 4 miembros? ¿Cómo salimos de eso? Eso es muy difícil. Por lo tanto, vamos a tener que volver a hablar de crecimiento económico y de que la mejor reforma social es trabajo. Y segundo, si es que a mí me preguntan, ¿cuál es la reforma social más relevante? Lejos, pensiones. Lejos lo más importante. Es lo que lejos duele más ver a tus papás cuando reciben una pensión de 130, 100.000 pesos o incluso menos, es súper difícil. Cuando trabajaron toda la vida. Entonces, si a mí me dicen, nos queda plata para hacer una reforma social, entonces eso, de todas maneras, es pensiones, porque eso es también nuestra mirada, pero con ponerse en el lugar del otro. Y yo creo, ¿dónde hay que ponerse en el lugar del otro primero? Es en el lugar de nuestros adultos mayores. Muchas gracias, senadora. Felipe. Muchas gracias. Senadora Alamán. Tiene que usted activar el micrófono porque yo no puedo desde aquí. Sí, ahí me conecté con el micrófono. A ver, un poco en la misma línea de lo que aquí se ha señalado y tratando de aportar algunos elementos. 100% de acuerdo con que una agenda de reactivación de emprendimiento va a ser particularmente necesaria y vamos a tener que salir al frente porque algunos van a querer instalar que la reactivación tiene que darse de manos del Estado. Y la verdad de las cosas es que el Estado debe ayudar, pero la reactivación siempre lo produce, el corazón de toda reactivación es el emprendimiento y la energía del sector privado. Por lo tanto, ahí vamos a tener un primer punto importante que señalar.
Después, creo que el punto que señalaba Felipe Kast también es muy significativo. Darle una mirada al Estado, pero con una lógica distinta. Muchas veces desde algunas posiciones de derecha, yo no los englobaría a todos, hay como una visión negativa del Estado. Y la verdad de las cosas es que no hay que tener una visión negativa del Estado, hay que tener una visión correcta de lo que el Estado tiene que realizar en la sociedad. Y así como nosotros no vemos para el Estado roles activos en el ámbito del emprendimiento o en el ámbito empresarial, por supuesto que sí hay un rol importante del Estado en todo lo que tiene que ver precisamente con la igualdad de oportunidades. El desafío de un Estado que es capaz de prestar servicios de buena manera, de ser capaz de llegar, por ejemplo, a la revolución educacional que se necesita. Un Estado que realmente esté al servicio de las personas es una tarea particularmente importante. Hay también un matiz. Nosotros creemos que hay un rol para el Estado en la prestación de los servicios sociales, pero también pensamos que hay un rol particularmente importante para la sociedad civil en esos mismos ámbitos. Creo que en eso no hay que ceder. Yo creo que tiene que haber una educación pública fuerte y que el Estado tiene un rol fundamental e insustituible que cumplir. Pero creo que hay un aporte y un rol para la educación particular, ya sea para la educación particular subvencionada, sin duda significativo. Y lo mismo pienso en el ámbito de la salud. Por supuesto que tiene que haber un Estado fuerte, pero también creo que puede haber un aporte desde el mundo privado, precisamente también en el ámbito de la salud. Una tercera cosa que hay que mirar es el tema de la focalización. Fíjense que la izquierda, algo decía de esto Felipe Kast, ha empezado, en algún minuto instaló, por ejemplo, esta idea de la gratuidad universal. Y la verdad que la gratuidad universal es profundamente regresiva. Nosotros seguimos teniendo un porcentaje de nuestra población, que ahora quizás va a aumentar producto de la pandemia, que requiere una atención prioritaria y fuerte tanto del Estado como de la sociedad civil. En consecuencia, el tener un relato hacia la igualdad de oportunidades, el tener un relato hacia los que lo pasan mal, el tener un relato hacia cómo ir generando disminución de las brechas, está en el corazón de lo que tiene que ser la propuesta de la centro derecha. Y quiero terminar con lo siguiente, quizás con un matiz, si uno pudiera decir, de autocrítica. Por ejemplo, yo soy muy partidario ciertamente del mérito, del esfuerzo y del trabajo. Pero ojo, a veces en nuestro discurso nosotros le hablamos mucho a los que les va bien y no siempre le dedicamos la atención suficiente a los que se esfuerzan y les va mal. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener una política social en el corazón de nuestro proyecto político, con algunos de los matices que hemos visto acá y con algunas de las características que hemos señalado. Un Estado que sea capaz de hacer en forma eficiente su tarea. Espacio para la sociedad civil en la prestación de servicios sociales. Focalización adecuada. Igualdad de oportunidades efectiva para todos. Muchas gracias, senador. Le damos la palabra ahora al senador Felipe Kast. Por favor, tenía que activar el micrófono porque yo no puedo desde acá. Gracias. No. A ver, primero, la pregunta es cómo hacer reformas sin caer en el populismo, cómo no desfondarse. Y yo creo que el gran desafío, Felipe, es hacer reformas que sean justamente la antítesis del populismo. Yo creo que hemos sido nosotros muy complacientes con un Estado mediocre, porque de alguna manera cometimos el error de casi de creer que era mejor dejar al Estado votado, diciendo que lo que corresponde es exigirle al Estado que esté a la altura. Y te pongo una analogía. Así como nosotros le exigimos que al Estado en materia de política monetaria, el Banco Central, y también en política fiscal, porque por lo menos hasta hace poco teníamos una política fiscal bastante seria, y claramente fuimos de los primeros países en implementar el superávit estructural, etc. Bueno, no hicimos lo mismo
con las instituciones sociales. O sea, nosotros le exigimos mucha modernidad al Estado en materia económica, cosa que es excelente, porque el motor del desarrollo viene por la sociedad, viene por los emprendedores, viene por la inversión, viene por el trabajo, pero no tuvimos la misma exigencia de excelencia en materia social, en la institucionalidad. Y como yo soy un institucionalista, una persona que cree que más que las personas pasan, son las instituciones las que permiten hacer cambios estructurales, y hay mucha literatura. El libro clásico de Asimov y Robinson, ¿Por qué fracasan las naciones? Y toda la literatura de economía de desarrollo nos ha enseñado la importancia de instituciones robustas, que no significan grandes en términos monetarios, significan robustas, serias, que realmente tengan una mirada a largo plazo. Tal vez el ejemplo del fracaso más brutal que hemos tenido en nuestra transición a la democracia fue el Sename. El Sename, que tuvo directores ejecutivos que duraron 1 año y medio. Por eso me dolió tanto cuando sale una Susana Tonda. Porque en el fondo se corta un proceso. Se cortan procesos institucionales muy relevantes. Entonces, reformas estructurales requieren de mucho tiempo. Las reformas estructurales son difíciles. Requieren irse evaluando. Yo siempre cuento el caso que me tocó tal vez más cercano cuando a los 12 años mi padrastro Javier Echeverry empezó a transformar impuestos internos. Se demoró tal vez 8 años en tratar de modernizar el impuesto interno. Y no fue el único, después vinieron otros, antes venían otros, Felipe Lamarca. O sea, en el fondo, acá Felipe Lyon, creo que tanto en materia de infancia, tanto en materia de modernización del Estado, tanto en materia de seguridad ciudadana, que es un tema que no hemos hablado mucho, pero yo realmente creo que en materia de seguridad ciudadana estamos muy al debe. Nuestra institucionalidad de inteligencia. Hoy día, por suerte, tenemos una persona a cargo de inteligencia que creo que está haciendo un esfuerzo importante de modernizarla. Pero todos estos cambios no son de la noche a la mañana. Y yo creo que esa hoja de ruta de responsabilidad, de cambios estructurales serios, sin populismo, sin vender efectismo, es muy importante para poder salir adelante. Porque al frente tenemos una izquierda que no va a escatimar en ser populista. Una izquierda que no va a escatimar. Entonces, al final, van a competir dos relatos muy distintos. Van a competir y tenemos que tener mucha convicción de nuestras ideas y no entregarnos simplemente para tratar de sacar acuerdos que no son buenos para nosotros. Y en este caso creo que el acuerdo que sacamos el domingo tiene esa particularidad. Sacamos un acuerdo que permite un marco fiscal ordenado, una bolsa aparte, como decía la ENA, y con un capítulo muy fuerte en materia de reactivación económica y de baja de impuestos transitorias. Ahora, ¿qué es lo que me habría gustado que no está en ese acuerdo? Y que va a ser un tema que se nos va a venir para adelante brutal. Que, bueno, ¿cómo convergemos al equilibrio fiscal después? Porque nosotros, espero que digamos, no al aumento de impuestos y sí a poder tener un gasto público más eficiente. Y por el otro lado, vamos a tener algunos que van a decir, no, lo que necesitamos es volver a subir los impuestos. Yo creo que habría sido, obviamente no había espacio por la premura de la crisis, pero creo que es un debate que se va a venir. Porque si llegamos a la deuda pública de 45, la forma de evitar que eso siga subiendo, o la receta, perdón, de la izquierda va a ser, volvamos a subir los impuestos. Y nosotros tenemos que instalar desde ya que la receta es justamente apoyar al emprendimiento, la inversión, y que el crecimiento económico realmente va a ser imposible que suba si no somos capaces de parar con esta escalada de alza de impuestos que quiere implementar la nueva mayoría y el Frente Amplio. Muchas gracias, senador. Bueno, seguimos teniendo un alto quórum, digamos, tenemos 280 personas conectadas y han llegado muchas preguntas. Y hay una pregunta que se ha repetido mucho y que puede ser un poco más, acá puede haber un poco más de diferencia de opinión, pero también sería bueno también conocer y transparentar qué es lo que piensan al respecto, que es sobre el tema constitucional, efectivamente, que todos ustedes también de alguna forma nombraron en sus presentaciones. Y haciendo una síntesis de varias preguntas, un poco lo que muchos quieren saber es, primero, si es posible un acuerdo, tanto por parte de Chile Vamos, como con sectores de oposición al respecto, para evitarse, digamos, este proceso largo que significaría. Y
en segundo lugar, si es prioritario este proceso, dada la situación actual de Chile, que ha cambiado bastante en los últimos meses, y bueno, y en el mundo también. Entonces, saber un poco cuáles son sus posiciones al respecto. ¿Podemos partir por el senador Alamán? Para ir invirtiendo los órdenes. Activarse el micrófono, gracias. Ahí, gracias. Bueno, es una pregunta, por supuesto, muy pertinente, entre otras cosas porque hay, como creo alcancé a insinuar, una situación de incertidumbre, ¿no es así?, respecto de este itinerario político que existe. Entonces, para ir fijando ciertos puntos arriba de la mesa. En primer lugar, yo creo que la única razón para, en definitiva, postergar el plebiscito tiene que ser una razón sanitaria. Yo sé que han surgido algunas ideas y algunas propuestas. Hay algunos que han planteado, por ejemplo, una idea que yo rechazo categóricamente, que es saltarse el plebiscito e ir directamente a una asamblea constituyente. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ese mecanismo y con esa propuesta. Pero vuelvo a decir, aquí puede haber un escenario que tiene que ver con la pandemia. ¿Qué es lo que pasa si en el mes de agosto mantenemos una situación crítica como la que estamos teniendo hoy día? O si la mantenemos una situación crítica en el avanzando un poco más, incluso a la entrada de septiembre. Bueno, es evidente que en ese evento se va a tener que producir una postergación del plebiscito. Por lo tanto, estamos en un escenario de incertidumbre. Pero ahora, yo lo que siempre he pensado, y este es el planteamiento que formulamos con mucha fuerza en el periodo pre-pandemia, era algo muy concreto. Yo claramente me identifiqué y me sigo identificando con el rechazo por una razón muy simple, porque creo que la reforma constitucional, que es necesaria, yo no creo que podamos mantener una suerte de inmutabilidad constitucional, tiene que realizarse en el escenario en que las democracias realizan los cambios constitucionales en forma ordenada y racional, que es el Congreso. En consecuencia, desde mi punto de vista, la tesis del rechazo es precisamente rechazar el camino de una convención constituyente y avanzar hacia un proceso democrático ordenado de cambio constitucional en el Congreso. Creo que esta forma de plantear las cosas se ha visto por lo demás, reforzada. Fíjense incluso en lo siguiente, incluso si no hubiera, y si se mantuviera el plebiscito de octubre, que es una de las alternativas, fíjense la situación rara que se produciría. Hagamos una hipótesis. Supongamos que en el mes de octubre triunfa el apruebo, de lo que yo tengo mis dudas. Pero supongamos que es así. Fíjense el evento que se produciría. En abril habría que elegir una convención y 6 meses después, en noviembre, habría que elegir un congreso. O sea, primero conozco muy pocos países que se den esta alternativa de tener un doble congreso. Pero en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, de la naturaleza y del porte de la que vamos a tener en definitiva 2 organismos deliberativos elegidos con 6 meses de diferencia, a mí me resulta absolutamente muy poco razonable. Por lo tanto, en concreto, yo creo que de mantenerse las condiciones actuales, el camino razonable es el camino del rechazo, que no es un camino hacia el inmovilismo, sino que es un camino hacia que el cambio constitucional que el país necesita se realice en el futuro Congreso. Creo que por lo menos ese debiera ser el planteamiento al que por lo menos a mí me gustaría convocar a la mayor cantidad de gente. Muchas gracias, senador. Le damos la palabra ahora al senador Felipe Kast. Gracias, Felipe. Yo creo que claramente Chile no ha cambiado solo una vez, sino que está cambiando en forma brutal en 6 meses. Teníamos un Chile después del 18 de octubre, hoy día tenemos otro Chile completamente distinto, desgarrado. Realmente esta pandemia, además de lo sanitario, que claramente estamos viviendo en las horas más duras y más críticas, en lo económico es brutal, es devastador. Y yo, por lo tanto, y obviamente que hay que esperar, yo creo que en esto es una mala receta adelantarse los tiempos,
pero yo creo que este año va a ser muy difícil que las condiciones sanitarias nos permitan, en el fondo, avanzar en el itinerario que teníamos previsto. Ahora, ojalá que me equivoque, ojalá que esto mejore antes, ojalá que realmente veamos un punto de quiebre en las condiciones de la pandemia, pero la verdad es que la cosa se ve muy compleja. Entonces, dicho aquello, yo claramente creo que esto va a significar una postergación que claramente va a ser un debate que vamos a tener que tener en el caso en que se postergue por razones sanitarias, y yo espero que ojalá en esto Chile Vamos tenga una sola postura, más allá que es legítimo que haya posturas de apruebo o rechazo, que es sobre el contenido. O sea, mientras tenemos una izquierda que no ha sido capaz de defender una constitución, no ha sido capaz de decir qué constitución quiere, sino que llenarse la boca de que quiere una nueva constitución, creo que la gran fortaleza que podemos tener como sector, y que creo que es muy importante hacerla valer, ya sea en esta convención, en caso de que gane el apruebo, o ya sea en el Congreso, como decía muy bien Andrés, en caso de que gane el rechazo, es tener una unidad de contenido muy fuerte. Y creo que tenemos que interpelar a la izquierda con mucha fuerza, de decir, oiga, usted no puede ser tan poco serio, pues, hombre. Si usted cree que es sano tener un debate constitucional, que cualquier democracia lo puede tener, no puede tenerlo sin contenido. O sea, usted no puede decirle a todo Chile que requiere una nueva constitución sin una propuesta constitucional. Y ahí, por lo menos desde Horizontal, Centro de Estudios que participa de este seminario, y Evópoli, hemos venido trabajando hace mucho tiempo, incluso desde la época de Bachelet, en esta propuesta de una constitución mínima, de una constitución liberal, de una constitución democrática. Porque no hay nada más antidemocrático que fijar en piedra hoy día las condiciones que quiero imponerle a las futuras generaciones. De hecho, es cercenar la democracia de las futuras generaciones. Por lo tanto, una constitución maximalista, como la que probablemente quiere Fernando Atria o el Frente Amplio, claramente se contrapone muy fuerte a nuestra propuesta de constitución democrática y liberal. Muchas gracias, senador. La senadora Bombay ahora. Si puede activar su micrófono, me ayudaría. A ver, primero, yo creo que, no sé, creo que Felipe usó la palabra país desgarrado. Yo creo que el país está efectivamente desde el punto de vista económico desgarrado, pero creo que también está desgarrado desde un punto de vista de la angustia que genera la incertidumbre. Si hay algo que nos cuesta a los seres humanos es la incertidumbre. Entonces, si es que el proceso constitucional generaba incertidumbre en octubre, creo que genera aún mucho más incertidumbre ahora. Porque en alguna parte nos queremos parar los chilenos y decir, ok, desde aquí podemos reconstruir Chile, desde aquí levantamos Chile. Y en ese sentido, si es que yo estaba trabajando por el rechazo, después de lo que está ocurriendo ahora, lo voy a hacer con mucho más fuerza, porque creo que Chile se tiene que reconstruir desde las instituciones que nos hicieron exitosos. Y esas instituciones están en gran parte ancladas en la Constitución actual. Entonces, si esa Constitución la tomamos y la botamos a la basura, no sé desde dónde nos vamos a parar para poder reconstruir el Chile desde nuestras ideas, desde lo que nosotros creemos que es bueno para el país, pero además desde lo que nosotros hemos visto que ha sido exitoso para Chile. Coincido con Andrés, y creo que lo dijo Felipe también, que no sabemos qué es lo que va a pasar con el plebiscito de aquí a octubre. Yo creo que la única razón para no hacer el plebiscito en octubre, la única razón que no va a generar un problema político mayor es que no se haga por razones sanitarias, pero creo que es súper importante hacer el plebiscito. O sea, no creo que podamos entrar directo, ya sea una asamblea constituyente o un congreso constituyente, porque creo que los chilenos tienen derecho a poder decir si no quieren cambiar esta constitución tirándola completamente a la basura y empezando desde una página en blanco, que es básicamente el proceso al que entramos si es que gana el apruebo. Y por lo tanto creo que es importante hacer el plebiscito. No sé cuándo lo vamos a poder hacer, y eso genera nuevamente una tremenda incertidumbre. Si es que recién podemos hacer el plebiscito, no sé, en marzo del próximo año, entonces vamos a tener un tremendo problema, porque no vamos a poder hacer el plebiscito en marzo del próximo año, y además de eso poder elegir
a los constituyentes en noviembre, en octubre, en las próximas elecciones o antes. Entonces, yo creo que lo que puede ocurrir es que terminemos haciendo el plebiscito en marzo del próximo año, no sé, y luego nos vayamos a un congreso constituyente, porque coincido ahí con Andrés, de que va a ser muy difícil explicarle a la ciudadanía que tengamos dos congresos. O sea, básicamente uno escribiendo la nueva constitución y con un gasto importante, y por otra parte con el congreso normal. Ahora, yo de verdad creo que si es que no, después de octubre opté por trabajar por el rechazo, después de ahora voy a hacerlo con mucho más fuerza aún, si es que ya no estaba convencida, porque creo que hay que quitarle incertidumbre a este pobre país. Creo que es muy difícil para la gente no saber dónde pararse, cuáles son las reglas del juego, dónde empezamos a levantar Chile. Creo que eso es súper relevante y creo que por eso hay que trabajar con mucha fuerza por el rechazo. Muchas gracias, senadora. Vamos a pasar a otra pregunta, que tiene que ver con algo que también ustedes han pasado, han tocado, digamos, en sus presentaciones, que tiene que ver con las ideas que debiesen aglutinar y debiesen empujar a la centro-derecha para los próximos años. Pero la pregunta, un poco más mejor formulada, dice así: en un contexto en que se habla de falta de legitimidad de los políticos en general, no solamente del sector de Chile Vamos, sino que en general de los políticos, ¿qué ideas debiesen aglutinar a Chile Vamos, a la centro derecha, durante los próximos años, en un contexto justamente en que la población no está legitimando mucho a los políticos, en un contexto en el que falta sintonía con la población? Y para complementar un poco la pregunta, más allá del tema del crecimiento económico, porque da la impresión de que ese relato que había unificado mucho a la derecha hoy día, en un contexto de crisis económica, no pareciera ser el más indicado, a pesar de que obviamente es importante. Y un poco enredada la formulación de la pregunta, pero quise juntar varias que llegaron. Entonces, ¿cuáles son estas ideas que deberían aglutinar la centro derecha, más allá del crecimiento económico que todos ustedes nombraron? Y cómo hacer que esas ideas penetren en la ciudadanía y le lleguen, siendo que los políticos hoy día no gozan de su mejor momento de popularidad. Senadora Bombay, ¿sí? ¿Quiere partir, parece? No está activa. Yo levanté porque me sentí interpelada, Felipe. Yo creo que al revés. Yo creo que nosotros tenemos que reivindicar el crecimiento económico y el trabajo como la mejor política social, porque es algo éticamente importante. Es muy distinto para una persona recibir el ingreso familiar de emergencia que habérselo ganado trabajando el ingreso que lleva a su casa. Eso creo que hay que reivindicarlo con mucha fuerza. Es algo humano, es algo ético. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Todo tiene que venir del Estado, no, yo creo que nosotros tenemos que reivindicar el crecimiento económico, el esfuerzo de las personas, el trabajo bien hecho. Eso es muy importante, y es muy importante nuestro relato también. Eso es parte de lo que nosotros creemos como seres humanos. Es muy relevante para las personas más vulnerables. También es importante tener un trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de crecimiento económico, es de eso de lo que estamos hablando. El otro día me preguntaron, acá en una radio en La Unión, por el tema de si es que había que ayudar a LAN o no, y que LAN era una tremenda empresa y que cómo le íbamos a ayudar a LAN. Entonces dije, mire, olvídense de LAN, imagínense que no estamos hablando de LAN, estamos hablando de Colún, que es una empresa grande también. Estamos hablando de Colún. ¿Qué pasa si es que Colún, y ahí toda la gente en La Unión hace, no, porque mi trabajo, mi sustento, depende de Colún? Entonces, yo creo que cuando nosotros creo que de hecho, de alguna manera, fuimos el país grande, el país que creció y el país que podía repartir. Y nosotros dimos por hecho que a Chile le importaba el crecimiento económico. Yo creo que un error nuestro desde Chile Vamos es que dejamos de hablar de la importancia del crecimiento económico. Entonces, al revés, por eso me sentí interpelada, al revés, tenemos que volver a hablar
pero tenemos que volver a hablar no de cifras, sino que de realidades, de lo que significa poder tener un puesto de trabajo, de lo que significa poder desarrollarte como persona en tu trabajo, de lo que significa el trabajo bien hecho, de lo que significa que si haces bien tu trabajo vas a poder llegar lejos en la vida, no si tienes un pituto, no si es que te hicieron la entrevista, no si tu papá es no sé quién, sino que si haces bien tu trabajo, vas a poder salir adelante en la vida. Es como cuando te dicen, no hagamos el CIMSE, que los niños no tengan notas, que no tengan que hacer tareas. Es el mismo discurso desde el colegio hasta terminada la época laboral. Es el mismo discurso, es no te esfuerces porque te lo van a dar. No, a nosotros tenemos que decir, esfuérzate, pero la diferencia es, si te esfuerzas, va a valer la pena. Y es eso lo que yo siento que a nosotros nos ha hecho mucha falta, porque muchas veces nos olvidamos de decir la segunda parte. Decimos solo esfuérzate, tiene que valer la pena. Y para eso yo sí creo que tenemos que hacer cambios. Cambios, por ejemplo, en libre competencia, cambios en burocracia, cambios en un Estado que funcione mejor. Y cuando hablamos de crecimiento económico, no hablemos de números y de cifras, hablemos de trabajo y de dignidad para todas las personas. Muchas gracias, senadora. Senadora Alamán. Sí, estaba siguiendo la conversación y la votación en el Senado, en que nos dicen a todo esto Felipe Llena que no son necesarios nuestros votos. Así que podemos estar tranquilos. Se está votando bien. Por lo menos algunos de los proyectos que están en este minuto. Pero mira, yo me quedé pensando en esto que mencionaba la ENA, en lo que está en la conversación, en cuáles son, como quien dice, las anclas, los principios, los pilares a partir de lo cual una centro-derecha democrática y moderna puede construir un discurso, un relato que sea verdaderamente atractivo, que tenga la capacidad de cautivar, que tenga la capacidad de atraer, que tenga la capacidad de generar adhesión. Y yo francamente creo que esos pilares van con 4 conceptos, o fundamentalmente con 4 palabras, algunas de las cuales las manejamos mejor y otras las manejamos no tan bien. Yo creo que en cualquier discurso de una centro-derecha moderna tiene que estar muy fuerte el concepto de libertad, tiene que estar muy fuerte el concepto de oportunidad, el concepto de solidaridad y el concepto de responsabilidad. Yo creo que a partir de esos 4 pilares podemos construir un relato particularmente poderoso. Libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para qué? Para que las personas puedan desarrollar con autonomía sus propias aventuras de vida, sus propias trayectorias, que cada cual pueda ponerse en una etapa temprana de su vida metas y que en definitiva tenga un entorno que le permita avanzar hacia esas metas. Yo siempre he conectado el concepto de libertad con el concepto de emprendimiento, que son, como quien dice, las fuerzas que empujan también el crecimiento. Pero apostar a la libertad de las personas, ampliarle sus márgenes. Mire, si uno piensa, por ejemplo, y dice, a ver, ¿por qué es tan importante la educación? Bueno, la educación es tan importante, entre otras cosas, porque permite ser más libre. Si cuando uno tiene más conocimientos, cuando uno tiene más cultura, cuando uno tiene más información, ¿eso qué es lo que le permite? Eso le permite ser más libre, eso le permite alcanzar otros horizontes. Entonces, no, como quien dice, no ceder a quienes siempre tienen una mirada obtusa o contraria hacia el concepto de libertad. Después, oportunidad. Bueno, esto es importante porque la otra cara de la medalla de las libertades son precisamente las oportunidades. Y aquí volvemos a lo que conversábamos hace un rato respecto del rol que debe tener adecuadamente el Estado. La libertad tiene una contrapartida y esa contrapartida es que hayan igualdad de oportunidades.
Por lo tanto, oportunidad y libertad se retroalimentan mutuamente. Después hay un tercer concepto en el cual yo creo que nosotros debiéramos enfatizar más. Y ese concepto es solidaridad. De pronto, el relato de la centroderecha es particularmente, ¿cómo decirlo?, demasiado individualista. La vida en sociedad hace una diferencia. Los países que les va bien son aquellos que tienen objetivos comunes, en que el concepto de comunidad es un concepto fuerte, donde las personas trabajan y colaboran entre sí, contribuyen entre sí, se ayudan entre sí. Y si uno empieza a mirar hoy día en la sociedad, se va a dar cuenta de que efectivamente hay distintos ámbitos en que la solidaridad se expresa. Hablábamos hace un rato de la previsión. Bueno, en la previsión hay un pilar solidario. En el seguro de desempleo y cesantía hay un componente solidario. En la ley sana hay un componente solidario. El financiamiento compartido mantenía un componente solidario. Entonces, expresar desde el corazón de la centroderecha que aquí no estamos en la idea de que cada cual se rasca con sus propias uñas. No, creemos en la libertad de las personas, creemos en que hay que ampliarle las oportunidades, pero creemos también que somos una comunidad de personas que interactúan y que de alguna manera se ayudan y dependen de todos, de cada uno. No somos átomos, por así decirlo, desplegados en el universo. Y por último, el concepto de responsabilidad. Fíjense que, y quería hacer un pequeño apunte respecto a este asunto. Para mí han habido, termino al tiro Felipe, han habido dos cosas pequeñas del debate del último tiempo que han sido particularmente significativas. El primero fue cuando el director del Instituto de Derechos Humanos dijo que no habían derechos sin deberes. Y la izquierda virtualmente lo pulverizó. Por decir una cosa que es completamente obvia, que efectivamente hay derechos, pero que también existen deberes. Bueno, el deber, el cumplimiento del deber, es el ABC de la responsabilidad. Pero hubo una segunda nota que pasó desapercibida, que tuvo que ver con precisamente el tema, no es así, de este migrante que cometió un gravísimo delito. Cuando se produjo una discusión respecto de si se había aplicado o no se había aplicado la norma correcta. Y en definitiva salió el director de una agrupación, que entiendo que fue la agrupación de jesuitas que se preocupa de estos temas, que frente a un caso específico de un acto criminal, dijo, ¿quién es el culpable? El culpable, dijo, no es la persona, el culpable es la sociedad. Bueno, el concepto de que existen, en definitiva, derechos, pero no hay deberes, o el concepto de que no hay culpabilidad, porque la culpabilidad no está en las personas, y da lo mismo que uno se comporten bien o uno se comporten mal, es también un hito diferenciador muy fuerte. Por lo tanto, yo creo, Felipe, que podemos construir un relato muy potente, teniendo fe en estos conceptos que están en nuestro corazón. Libertad, oportunidad, responsabilidad, solidaridad. Muchas gracias, senador. Ahora le doy la palabra también al senador Felipe Kast. Bueno, yo creo que hoy día tenemos un problema severo de credibilidad en el mundo político y que por lo tanto la única posibilidad de poder recuperarla no es ni siquiera tanto con discursos, con frases. Yo creo que la ciudadanía le cortó un poco el teléfono a la política. Y por eso soy tan obsesionado con reformas institucionales que permitan que uno diga, mire, fuimos gobierno, y tal vez el hecho más concreto que vivimos fue, por ejemplo, después de la reconstrucción del terremoto, donde el gobierno fue capaz de demostrar con hechos que había logrado reconstruir Chile. Cuando el gobierno del presidente Piñera logró crear 1 millón de empleos. O sea, hoy día el nivel de poca credibilidad es tan grande de los discursos políticos, que es muy relevante estos cambios que hablamos, por ejemplo, en materia de infancia, por ejemplo, en materia de modernización del Estado. Y yo creo que, al final del día, el relato
hacia el futuro y que tiene que ver también con esa preocupación de la ENA, de tener certeza, vuelvo a mi discusión inicial, porque si nosotros como sector, nuestros parlamentarios, no respetan la Constitución vigente, ¿qué certeza le puedo dar a nuestros votantes? O sea, ¿qué certeza le puedo dar a nuestros votantes si nuestros parlamentarios no respetan su juramento cuando asumieron? Entonces, yo creo que se está generando si tú quieres, un debate bien profundo en Chile, vamos, entre la seriedad y la responsabilidad y ciertos visos populistas que yo encuentro que son muy preocupantes. Por lo tanto, si no logramos esa unidad de propósito, entendiendo que la diversidad es la gran riqueza que hoy día tiene Chile Vamos, y entendiendo que además tenemos la responsabilidad histórica, porque mientras la izquierda está dividida en 5, como decía Pancho Vidal, en 5 izquierdas, nosotros tenemos la posibilidad de ser una coalición, pero que no haga trampa en el solitario. Y mirando hacia el futuro, creo que hay elementos que además son tremendamente nuestros, que a veces lo hemos abandonado. Te pongo el caso del cuidado del medio ambiente. Banderas que desde el punto de vista liberal son muy relevantes por la justicia intergeneracional. Y eso no significa no generar certeza jurídica. O sea, nosotros tenemos que ser aquellos que cuidan el medio ambiente, pero al mismo tiempo que le dicen, mire, ¿sabe que usted no me puede tener parado un proyecto de inversión por 5 años? Pues? ¿Quién va a querer venir a invertir a Chile si tenemos proyectos de inversión parados 5 años? Que para conseguir un derecho de agua en la Araucanía, para poder inscribir un pozo, te podés demorar 1 año y medio. O sea, increíble. Entonces, después nos quejamos que no crecemos. Entonces, realmente creo que hoy día el gran tapón para que se desarrolle esa libertad del motor del desarrollo, que es el crecimiento económico, la creatividad, si al final, dejémonos de cuento, la gran innovación viene por el mundo privado, por la alianza del mundo privado con las universidades, con la ciencia. Si hay algo bueno que ha ocurrido, y permítanme aquí detenerme un minuto, con la pandemia, es que volvieron los técnicos, volvió la ciencia. O sea, por fin, vivíamos antes de la pandemia, parece que los técnicos los querían esconder en el closet. Y una de las cosas bonitas que tiene el acuerdo, que estuvo participando desde economistas de libertad y desarrollo hasta economistas de la centroizquierda más republicana. Lo más patético fue lo que hizo Revolución Democrática, que siguió hasta el final, y cuando había que asumir la responsabilidad del acuerdo, que habían participado en todo, dicen, oye, perdón, pero yo me quiero escapar, por si acaso esto resulta mal. Entonces el nivel de infantilismo de Revolución Democrática y del diputado Jackson es realmente lamentable. De no entender de que aquí tenemos que construir un país entre todos, con seriedad, y para mí, volvió, como decía el ministro Briones, lo mejor de la política, cuando economistas ven la economía como una ciencia, se ponen de acuerdo en una hoja de ruta. El presidente Piñera tiene mucho mérito porque fue capaz también de ver la oportunidad y de armar esa instancia, y finalmente el mundo político, con las excepciones que conocemos, simplemente se pone de acuerdo en esa hoja de ruta. Y 2 temas que me parecen relevantes hacia el futuro, que tal vez no hemos conversado sobre estas ideas. Uno, el tema de la ciudad justa, del territorio justo, es un tema tremendamente liberal. El poder tener, si nosotros queremos defender las desigualdades que son justas, porque nosotros como buenos liberales defendemos, hay desigualdades que nos encantan y creemos que son muy buenas, son parte de la diversidad, son producto del esfuerzo, del mérito, y por lo tanto son desigualdades justas. Bueno, tenemos que atacar las desigualdades injustas. Y esa desigualdad injusta está, por ejemplo, la desigualdad que tenemos en la infancia, por eso la infancia y la igualdad de oportunidades es tan relevante, pero también está la equidad territorial. ¿Por qué voy a tolerar tener municipios con ingresos de países europeos y otros municipios con ingresos de países africanos? Y cuando hablamos de descentralización, y en esto les recomiendo mucho un libro de localismo que está en el Partido Conservador Inglés. El Partido Conservador Inglés, más que hablar de descentralización, que es algo que tenemos muy metido nosotros en nuestro lenguaje, habla del localismo. Porque para un liberal cree que mientras más cerca de las personas esté el poder, ese poder es más efectivo y está menos sesgado ideológicamente. Y por eso el tema de los gobiernos locales, los municipios, es una agenda que nosotros debiéramos tomar con mucha fuerza
porque también es una agenda profundamente liberal. Y de ahí felicitar lo que ha hecho la Fundación Jaime Guzmán, creo yo, que ha sido de los pocos institutos que ha generado este programa, no sé en qué está hoy día, pero que en su minuto funcionó muy bien, que es Jóvenes al Servicio de Chile, que era enviar a jóvenes con mucha fuerza a trabajar a regiones, a municipios, y creo que muchos pasaron por ahí y les marcó su vida para siempre. Termino con una idea que me parece relevante, que es el tema de las universidades. Creo que como sector no podemos abandonar la formación de jóvenes, el trabajo universitario, y ojalá que lo hagamos en forma muy cohesionada, uniendo fuerzas entre el mundo conservador y liberal, que al final tienen en común de que ambos sectores tienen la convicción de que el motor del desarrollo son las personas y no el Estado, y comparten ese valor fundamental de la política. Y creo yo que ahí estamos al debe. Hay distintos movimientos que están trabajando, pero creo que nos falta también un trabajo más coordinado a nivel universitario y también a nivel de dirigentes sociales de base. Muchas gracias, senador. Bueno, nos va quedando poco tiempo y hay muchas preguntas pendientes, así que lo que se me ocurrió hacer es que podamos hacer, les voy a hacer una pregunta para que ustedes la puedan responder en un par de minutos y después hacer su cierre, su presentación final, digamos. O sea, esta es una respuesta y al mismo tiempo su cierre, así que pueden dirigirse al país luego de responder la pregunta. ¿Ya? La pregunta más específica es sobre un tema muy específico que es el educacional, y es ¿qué piensan que debiese suceder este año con la realidad que están viendo muchos niños y jóvenes a lo largo de Chile que básicamente no están pudiendo ir a clase? ¿Qué creen que debiese hacerse con eso? Si se debiese cerrar el año, como han dicho algunos, si se debiese seguir adelante, y qué propuestas tienen al respecto. Y bueno, después de eso el cierre, en el que ojalá, si pueden, digamos, se pudiesen referir a la temática de los acuerdos, porque también es una pregunta que ha salido mucho, que en el fondo está la duda de cómo hacer avanzar al país si hoy día los acuerdos están tan, sobre todo porque sectores como el Frente Amplio los han denostado tanto, digamos, y han criticado tanto la época de la concertación, y la época, digamos, del primer gobierno del presidente Piñera, donde sí los acuerdos eran valorados. ¿Cómo lograr avances en Chile si es que se hacen cada vez más difíciles los acuerdos? Así que les doy la palabra para que puedan, como les digo, responder y después hacer su cierre dirigiéndose al país. Podemos partir con el senador Alamán. Que parta la ENA por la educación para después para yo seguirla. Ya, perfecto. Que parta la senadora Bombar, entonces. La experta. Eso es solo, Felipe, porque quieren que yo use mi tiempo en lo técnico y ellos después se centran en las grandes políticas. ¿Ah? A ver, respecto al tema educacional, yo creo que el que dice que cerremos el año escolar de inmediato quiere como que no hacerse cargo de la realidad de muchos niños. O sea, el perder un año en que los niños no aprendan nada, creo que es un error. Lo que vamos a tener que hacer es tratar de que aprendan lo más posible dentro de la situación de pandemia que se está viviendo. Hay algunos municipios que lo están logrando hacer bastante bien. Hay algunos liceos que lo están logrando hacer bastante bien. Nosotros tenemos acá experiencias bastante buenas en la región y otras no tan buenas. Pero al final del día hay niños que están recibiendo conocimiento. Entonces decir cerramos el año escolar es dejar a esos niños sin conocimiento. Y ahí la brecha va a ser muy grande y se va a agrandar. O sea, todo lo que nosotros podamos hablar de mérito y de igualdad de oportunidades, lo tiramos al tarro de la basura cuando decimos, ¿sabes?, que los niños que no reciban más clases, aunque sean las clases a distancia. Lo que luego vamos a tener que hacer, cuando se pueda volver, porque no sabemos cuándo se va a poder volver, cuando se pueda volver vamos a tener que hacer una evaluación. ¿Dónde estamos parados? Es lo mismo que vamos a tener que hacer en Chile. Después de que la ola nos termine de dar vuelta, vamos a tener que salir de la ola y ver dónde estamos parados. Lo mismo van a tener que hacer en las escuelas. Y para eso van a tener que medir. Van a tener que hacer pruebas.
van a tener que medir. Significa que según eso los niños puedan pasar o no el año escolar, eso se verá. Yo creo que lo más importante es que los niños tengan los conocimientos básicos, porque si es que no tenemos los conocimientos básicos no se puede construir la casa hacia arriba, el edificio, y eso es importante en todos los conocimientos. Entonces vamos a tener que ver dónde estamos y a partir de eso se va a tener que hacer un trabajo un poco de joyería, porque cada escuela va a tener que hacerlo de una manera distinta, dependiendo de la realidad que se haya vivido en esa escuela, para poder hacerse cargo de los espacios de conocimiento que no se pudieron llenar durante el tiempo de la pandemia. Y ahí vamos a tener que hacer algo que no nos gusta mucho en Chile, que es creer mucho en la misma escuela y en los directivos de esa escuela. Yo creo que una de las cosas que nos ha mostrado esta pandemia es que tenemos un currículum tan extenso que nos damos cuenta que en realidad podríamos hacer lo mismo con mucho menos tiempo y que los niños podrían hacer otras cosas. Y por lo tanto, creo que esto, de cada crisis viene también una oportunidad. Yo creo que después de esta crisis vamos a tener la oportunidad también de poder reformar nuestro currículum, de poder mirar cómo cada escuela va solucionando de buena manera sus propios problemas y poder descentralizar un poco ahí. Yo quisiera terminar diciendo dos cosas. Lo primero es respecto a los acuerdos. Yo creo que políticamente los acuerdos están, en la élite política, los acuerdos, y en la élite tuitera, los acuerdos están, claro, cayeron a rojo, digamos, nadie los quiere. Pero eso es porque a la izquierda, a una parte de la izquierda le hace bien la confrontación. Pero la gente de a pie, el ciudadano normal, el que tú te encuentras en cualquier, bueno, ahora no te lo encuentras en cualquier esquina, pero el normal, hoy día a la mañana en Futrono, la gente te agradece los acuerdos. Dice, por fin se pusieron de acuerdo para poder salir adelante. Entonces, yo al revés, creo que hay que valorar los acuerdos, creo que hay que tratar de llegar a los acuerdos, pero no a cualquier precio. No a cualquier precio. O sea, si es que nosotros entregamos todo, porque lo único que queremos, tenemos el vértigo del acuerdo, creo que eso es un error, porque ahí no solamente podemos podemos hacerle mal al país, sino que también nos desdibujamos nosotros mismos como sector político. Yo quisiera terminar mirando un poco hacia adelante de cómo levantamos Chile. Yo creo que esto tiene que ser épico. Creo que hay que dar un mensaje épico. Es como Chile vive muchos momentos muy difíciles y creo que esa épica es la que le vamos a tener que de alguna manera dar a este proceso de cómo volvemos a levantar a que Chile vuelva a ser lo que era y mucho mejor. Y para eso, pararnos sobre la institucionalidad que teníamos y que tenemos todavía en algunas cosas, profundizarla para poder generar más competencia, más igualdad de oportunidades, un Estado más rápido y, adicionalmente, un tema que a nosotros nos hace mucha falta, la empatía. Ponerse en el lugar del otro, ser empático. O sea, si es que tú ves un adulto mayor que recibe una pensión con la que no puede vivir, o si es que tú te encuentras con un adulto mayor en una pieza en las ánimas, viviendo con frío, eso te tiene que tocar. Y es ahí donde creo que nosotros nos pusimos como los yuppies en la época de los 90, como éxito. Todo era éxito en Chile. Creo que nos hace falta mirar al otro y ponernos en el lugar del otro. Y a nuestro sector político eso muchas veces le hace mucha falta. Ponerse en el lugar del otro, ser empático. Y yo creo que ahí hay que creer mucho también en algo que decía Felipe, el creer nuevamente en lo local, en la comunidad local. Yo me pregunto, y con esto termino, todo el rato, ¿por qué funcionan las cuarentenas en las ciudades más pequeñas y no funcionan en las ciudades grandes? Siendo que no me pueden decir que acá en el sur exista menos pobreza que en el norte, ni que en algún lugar en el norte, en Santiago, vivan mucho más hacinados que en muchos lugares acá en el sur. Yo creo que eso tiene que ver con la escala humana.
Y creo que nosotros tenemos un país que se ha olvidado de la escala humana, del conocer al otro que se puede enfermar si yo salgo, o de preocuparme por el otro que se puede enfermar si yo salgo. Eso es empatía. Y creo que la empatía en nuestra sociedad, y sobre todo en la política y en nuestro sector, son muy relevantes. La empatía así de lejos es muy difícil. Espero que la recuperemos en nuestro país, y el respeto por el que piensa de una manera distinta también es empatía. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, senadora. Ahora le doy la palabra al senador Felipe Kast para que haga su cierre. Yo quisiera partir con lo último, que más allá del tema educacional, que estoy de acuerdo con lo que dice la ENA, y creo que además tenemos un gran ministro de Educación que está dejando todo en la cancha para poder efectivamente apoyar a los niños y que esta brecha que tenemos no se amplíe aún más. Pero yo quisiera partir con lo último que dice la ENA de la empatía. Yo creo que es tan trascendente en la política, porque la política al final es un espacio donde uno delega la confianza en otro. En el fondo, y uno puede estar dispuesto a que los cambios sean difíciles. Uno puede estar dispuesto a que incluso la persona a la cual delegaste la confianza se equivoque. Uno puede estar dispuesto a que efectivamente me digan, ¿sabes qué? Vamos a tener que tener un tránsito difícil para poder salir adelante. Pero si hay algo que no puedo estar dispuesto, y que hace tan relevante el tema de la empatía, es que te dé lo mismo, el que seas arrogante, el que no estés conectado, y por eso la seriedad es completamente la contracara de la empatía. Y el populismo es, por el contrario, la contracara de aquello que es histriónico, aquello que es grandilocuente, que vendes humo. Entonces, yo creo que el elemento de la empatía que pone la ENA al final, y me alegro que la ponga, porque es algo que a veces nos olvidamos cuando discutimos las políticas públicas. Y hay una frase que una vez me dijo una amiga que nunca se me olvida: las formas hablan del fondo. Porque la gente es mucho más sofisticada de lo que uno cree. Y cuando te veo hablar, tu tono de voz, tu silencio, tus emociones, me dicen mucho más que tus palabras. Entonces, por eso es tan relevante el sueño de justicia, y que realmente nos rebelemos con las ideas correctas, con las políticas públicas correctas, pero con mucha pasión frente a las injusticias que no somos capaces de aceptar. Y no para simplemente hacer un arrebato, un pataleo, una revolución, sino que para hacer cambios responsables en un país maravilloso como el que tenemos, con mucho orgullo de lo que hemos construido, pero con mucha conciencia de que estamos lejos de llegar a la cumbre. Y yo creo que esa ecuación es muy relevante, la empatía, y por eso cuando uno simplemente reduce la política a la pelea y no a la propuesta de futuro seria, se desconecta la ciudadanía. Y es verdad que es muy rentable la pelea. La pelea te renta muchos likes, muchos retweets, te renta muchas emociones cortas, pero al final también te desconecta. En cambio, la pelea, del punto de vista serio, con pasión, por una hoja de ruta que te permita emocionarte por las ideas que defiendes, porque eres capaz de explicarlas, aunque sean difíciles, y nuestras ideas son más difíciles de explicar. Es mucho más difícil explicar, oye, no voy a votar a favor del postnatal, por mucho que crea que es una buena idea, porque están violando la Constitución. Es mucho más difícil explicar que los países se van, en el fondo, a pique cuando no respetan sus instituciones. Porque la ciudadanía dice, pero ¿cómo, Felipe? Si es que estamos hoy día en una situación especial. El otro día me tocó una conversación con una connotada periodista, que yo le dije, mira, si el problema de esto es cuando cruzamos la línea de romper la regla del juego, sabemos dónde empieza y no sabemos dónde termina. Chávez partió así. Y me refutó, me dijo, sí, pero es que a Chávez no le tocó una pandemia. Entonces, es muy fuerte el que nosotros tengamos esa empatía, porque la mejor, incluso, estrategia de ataque, en el buen sentido de la palabra, es estar conectados, es estar en terreno. No es simplemente el debate académico desde arriba, que tiene que ser muy riguroso,
Pero si tú no lo complementas con estar en terreno, con poder hablar desde la realidad. Termino con una frase que me dijo un amigo una vez, que me decía, cuando estaba terminando mi estudio afuera y volví, mi amigo era un curita, economista también, muy buen economista, y me dijo, Felipe, por favor, yo sé que volviste a hacer un doctorado muy importante, qué sé yo, las ideas, pero siempre mantén los pies en la tierra, porque la cabeza habla donde están los pies. La cabeza habla donde están los pies. Y creo que eso tenemos que cultivarlo mucho. El doble también en la centro derecha, que somos los que queremos combatir contra el populismo, porque para que sean creíbles nuestras recetas serias, tienes que estar con mucha empatía, como decía la AENA, tienes que estar muy conectado, porque de lo contrario, simplemente, y con legitimidad muchas veces pueden pensar que es simplemente un ejercicio intelectual. Muchas gracias, senador. Le doy la palabra por último al senador Alamán. Bueno, yo solamente quiero terminar agradeciendo, Felipe, decirle de tanto a Felipe Cas como a la ENA que ha sido súper entretenido participar en esta conversación y dejar como quien dice, un sello de optimismo. Mire, si cada uno de nosotros revisara, hemos estado aproximadamente 1 hora y media, que se nos ha pasado volando, la cantidad de conceptos, de ideas, de buenas orientaciones, de principios que han salido de esta conversación, nos muestra que estamos en condiciones de generar un relato particularmente potente, de generar una recuperación para el país, de generar un renacimiento que tanto se necesita. Pero junto con eso, con esos elementos positivos, yo quisiera agregar a la empatía a la que hacían referencia Felipe y la ENA, otro elemento, y esto lo dice la experiencia, que es fundamental para la política. La política tiene que ver con las ideas, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la empatía, pero tiene también que ver con el carácter. Y en eso hay que ser particularmente firmes. Nosotros tenemos al frente adversarios que no trepidan en doblar las reglas del juego cuando no les conviene. Y tienen una visión del país que es profundamente equivocada. Son grupos que, miren por ejemplo el bullying que le han hecho a Cristian Banque. Se lo hicieron porque entrevistó a Jaime Mañalich. Estamos frente a grupos en la sociedad que tienen y que se arrogan una superioridad moral, que dan lecciones de todo tipo, que se transforman, como dice el propio Christian Banken, en una suerte de comisarios. Entonces la política tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la voluntad para defender las ideas, tiene que ver con la persistencia para convencer, para persuadir, para argumentar, para aguantar también y agachar la cabeza cuando hay momentos malos. Y cuando hay momentos malos uno tiene que decir, bueno, la vamos a dar vuelta. Entonces, si queremos ser exitosos en política, ideas, principios, valores, empatía y ciertamente también carácter. Si ponemos todo esto junto, creo que vamos a poder armar lo que el país necesita, una renovación de sus ideas, de sus puntos de vista y de un proyecto político atractivo para adelante. Así que eso, muchas gracias Felipe, y bueno, con la ENA y con Felipe Cas nos estamos viendo acá rato. No es como que se van a echar de menos, digamos. Bueno, a nombre... Nos echamos de menos porque estamos a distancia, pero... Claro, claro. Yo lo he hecho harto de menos, tengo que decir. De verdad. Bueno, a nombre de Horizontal, Libertad y Desarrollo, la Fundación para el Progreso, República, Idea País, la Instituto de Libertad y la Fundación Jaime Guzmán, les quería dar las gracias. La verdad es que esta hora y media se nos pasó volando, como dijo el senador Alamán, y les doy las gracias por la honestidad, por la transparencia, por la claridad con que se han expresado en este Zoom. Hay que reconocer que a pesar de las dificultades de la pandemia, ha ayudado esta plataforma a estar comunicados y a hacer este tipo de eventos accesible a más gente. Hoy día hubieron 280 personas conectadas y yo creo que también eso hay que reconocer que eso es bueno, digamos, y que siga habiendo mucha gente interesada y probablemente gente que, de no ser por esta plataforma, no hubiera podido acceder de otra forma a esta actividad.
Así que gracias, senador Lamán, senadora Bompaer y senador Tocayo Cast. Buenas noches y mucho éxito en todo lo que se viene. Que le vaya bien. Chao. Chao, Ena. Y Chao, Andrés. adiós a Chao, todos que los estén muy demás. bien. Gracias, Felipe y Andrés, que estén bien. Nos vemos.